Prueba. Ahora sí. Feliz sábado. Dice que no. Ahora sí. Llegó. Ok. ¿Empiezo a hablar o está saliendo? Sí. Buenos días, feliz sábado para cada uno de ustedes, para los que se encuentran aquí presentes en medio nuestro y también para los que se comunican a través de las redes sociales. Muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Tengamos puestos en pie, tengamos una oración para dar inicio a nuestra escuela sabática de esta mañana. Bondadoso Padre, estamos ante tu presencia agradeciéndote porque nos das el privilegio de estar precisamente ante ti y en tu santo templo los que nos encontramos aquí. Bendice a los que se encuentran en camino y a aquellos que no vienen pero van a estar conectados y recibiendo el mensaje. Permite que tu poder, el de tu Santo Espíritu, esté con cada uno de nosotros y que toques nuestras vidas física, mental y espiritualmente. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a estar tocando el tema que se radica en Apocalipsis 2:19. Son las virtudes de una iglesia viva. Dice allí, yo conozco tus obras, y quien habla es Dios, Jesús. Yo conozco tus obras, tu amor, y viene la enumeración, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Apocalipsis 2:19. Estas palabras se le dijeron a Tiatira. Tiatira es una iglesia que estuvo ubicada entre los años 538 y 1563, lo que se llama la iglesia medieval de la Inquisición y las Cruzadas, nada más y nada menos. Época bien terrible, se le llama también la Edad Oscura. Se le llama así porque era lo que prevalecía, era la idea de que solamente no se podían tocar las escrituras, sino que solamente se podía aceptar lo que dijese la iglesia. Y precisamente la iglesia fue cambiando de lo que es la realidad bíblica a lo que es la creencia personal en una persona o en una institución. Nosotros podemos ver que a pesar de eso, había unas palabras de encomio, de aceptación de parte de Dios hacia esa iglesia, porque esa iglesia que estaba afrontando las dificultades de la edad medieval tenía unas características muy importantes, sobresalientes, que no se les dijo a ninguna otra iglesia, y entre ellas, la primera, el amor. Vamos a enumerar las virtudes de esa iglesia y tenemos en la segunda proyección
están las virtudes enumeradas. Primero, el amor. Nosotros podemos pensar en el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la idea de esa iglesia, de los que eran fieles mediante la fe en Cristo Jesús en esa época medieval. Ellos tenían el amor como primer elemento, y ese amor no es de extrañar que nosotros lo podamos encontrar como enumerado por Dios a la iglesia en primer lugar. El amor. Cito palabras del Deseado de toda la gente, página 162. Dice: el que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos. Que el Señor nos ayude para que nosotros, como iglesia que quiere estar y permanecer viva, tengamos eso como primer elemento, el amor. Segundo elemento, la fe. La Biblia nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, y está en Hebreos 11:6, ya que por la fe el ser humano llega a tener una relación total y completamente dependiente de Dios. Nosotros encontramos también que la fe de estos fieles debió de ser probada en un grado extremo, refiriéndonos a la época de ¿cuál iglesia? Tiatira, de la que estamos hablando. A estos fieles se les pidió que retuviesen fieles, se mantuviesen fieles hasta la venida del Señor Jesús. Y eso no es prevaleciente para ellos, sino que es para nosotros. O sea, ellos se mantuvieron fieles mientras estuvieron vivos. Algunos afrontaron la muerte y pagaron con sus vidas. Nosotros, que estamos en esta época de crisis, tenemos que mantener la fe y que prevalezca en nosotros. Nos dice que la iglesia actual, como en la antigua, tiene el deber de sobreponerse a los ataques del enemigo y con fe cumplir como aquellos cumplieron la misión encomendada a ellos, que es encomendada a nosotros. Tercer elemento es el servicio. Jesús le enseñó a sus discípulos que algo que enaltece y ennoblece la vida de una persona en la tierra es su disposición de servicio. Y dice, citando palabras de Mateo 20, 25 al 28, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que son grandes y que ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será ¿qué? Vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, como Cristo Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por todos nosotros. Ok. Así es que nosotros tenemos que tomar en consideración el otro punto rápidamente, que es la perseverancia. Nosotros tenemos que permanecer fieles en nuestro esfuerzo por dar a conocer la verdad de la palabra de Dios. Nada debe desanimarnos, ni la mascarilla, ni el distanciamiento, ni el COVID,
nada, porque nosotros tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Así es que en estos momentos vamos a dar oportunidad para que escuchemos las palabras del misionero y luego terminaremos con un par de pensamientos más que están allí expuestos. Feliz sábado, hermano, que el Señor les bendiga. El titular del misionero es Un viaje bajo la protección de Dios. Jody y su esposo Derek iban a viajar desde Phoenix, desde Arizona, desde la reservación indígena de Holbrook hasta Phoenix, que es la capital de Arizona. Ella, Jody, trabaja como administradora en esa escuela y es supervisora también. Derek le ayuda en el mantenimiento de la escuela. Ellos dos se complementan en el servicio de Dios y también en las tareas que tiene en esa escuela. En ese viaje, ella iba manejando y Derek iba durmiendo al lado de ella, pero estaba lloviendo copiosamente y ella, aunque iba poco a poco, todo el mundo le estaba pasando y le tocaba bocina, pero ella iba con precaución porque estaba lloviendo y casi era peligroso porque en esa ruta es muy curviada, muchas curvas. Y el pavimento estaba muy mojado y casi si te tratabas de frenar, el carro se iba hacia los lados. Pues eso le pasó a ella, Jody. Ella iba manejando cuando de momento el carro se empezó a deslizar hacia la orilla y ella oró al Señor de que la ayudara. Entonces, ella, como pudo, fue frenando, pero el carro no le respondió. Entonces, a mitad del camino, el carro completamente se deslizó hacia una muralla pequeña de tierra con la cual ella chocó. El vehículo, cuando se detuvo cerca de un precipicio. Entonces, Derek trató de abrir la puerta y no podía. Entonces, en esos momentos empezó a llenarse el carro de humo y ella tuvo miedo de que el carro se fuera a encender. Pero una señora que había visto el accidente se detuvo y le abrió la puerta y le preguntó si ellos estaban bien. Cuando ella pudo salir de allí, ella le dio las gracias a la señora, pero mientras esperaban, sin que le llamaran, una grúa apareció. Y era un señor que iba era un gruero que iba hacia su cita con el dentista, pero vio el accidente y se detuvo. Él ayudó a Jody y a Derek a montar el carro en la grúa. Pero en eso también, sin que ellos lo llamaran o nadie lo llamaron, apareció la policía. Y la policía les empezó a dirigir el tráfico y empezó a ayudarlos a ellos. Y como el carro quedó de una forma que no se veía, con el tráfico que estaba fluyendo, podían tener otro accidente. Derek y Jody se sentaron en la grúa y trataron de recuperarse de lo que había pasado. Tenían la intención de llevar a un amigo a Phoenix a un sermón que iba a dar una persona ese sábado por la tarde, pero no se pudo por el accidente que tuvieron. Ella le preguntaba a su esposo cómo era posible que no hubiéramos chocado con algún otro automóvil. ¿Cómo pudimos terminar del lado correcto? ¿Por qué no chocamos contra el guardarrayos? ¿Por qué no caímos por el barranco de 30 metros de profundidad?
la única respuesta posible era que Dios había intervenido en ese accidente que ellos iban a tener. Dios siempre está con nosotros en todo momento. Ella se enteró luego que 2 amigos y 3 familias estuvieron orando por ellos ese día. Y ella dice que gracias a la intervención de la oración, ellos no sufrieron peores daños. Y en el Salmo 94, 22 dice, el Señor es mi refugio, mi Dios es la roca que me defiende. Dios nos ha protegido muchas veces. Verdaderamente le agradecemos por el continuo cuidado que nos da. Ella nos dice que con la generosidad de este 13º sábado se van a terminar de construir en la escuela indígena un gimnasio y una escuela adicional para instruir a las personas que sufren de diabetes, del corazón, de depresión y el suicidio que ocurre mucho allí en la reservación india de los indios. Y ellos quieren proporcionarles ayuda. Así que en este 13º sábado yo les invito a que con el corazón que verdaderamente demos para esta causa. Que el Señor los bendiga. Bien, dentro de los temas que hemos tratado está el amor, la fe, el servicio, la perseverancia y como último punto vamos a mencionar de lo que está dentro del texto de Apocalipsis 2:19 es ¿qué cosa? Las obras. Pero las obras finales que son superiores a las primeras. En otras palabras, que a la iglesia se le reconoció la actividad dentro de lo que es la posibilidad de trabajar mejor cada día. Que eso sea lo que nos mueva a nosotros. Nosotros recordemos que hubo muchos personajes, como dentro de ellos incluso Martín Lutero, que dentro de esa época, y no fue el único, pudieron superar las crisis que había y no les importó, incluso algunos de ellos que perdieron la vida, no les importó perder la vida, pero se mantuvieron fieles a Dios como la brújula al polo. Que nosotros podamos entender entonces que nosotros podamos retener lo que tenemos, como dice Apocalipsis 2 allí también, retenerlo hasta que yo venga, porque esos son los secretos del Apocalipsis para ti y para mí. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos en esta misma promesa mantenernos fieles hasta el fin, cumpliendo nuestro deber de llevar el Evangelio a otros. Que nuestra fe, nuestro amor, nuestra perseverancia, todas estas características se mantengan cada día creciendo. Les invito a estar de pie para tener una oración y concluir nuestra escuela sabática. Oramos. Gracias, Dios de amor, porque nos has dado la oportunidad de serte fieles, de poder mantenernos como la brújula al polo, que en ocasiones quizás hemos flaqueado, pero te suplicamos que nos ayudes para que nosotros podamos seguir hacia adelante y hacia arriba. Permite que tú nos ayudes para que nuestras obras sean mejores cada día, para gloria y honra tuya, ayudando a aquellos que están a nuestro alrededor para que ellos puedan heredar la vida eterna como nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. No, bajamos.
Feliz sábado, hermanos, que el Señor le bendiga. ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? ¿Se encuentran bien? Qué bueno. Antes de comenzar, tengo 3 cositas para hacer. La primera de las cositas es, la hermana Bersaida, que es nuestra directora de ADRA, está solicitando, en este caso, la ayuda de todos nosotros y de todos los que también nos están viendo. Queremos poder bendecir y ayudar por medio de alimentos. Aquí en la iglesia nosotros tenemos un banco de alimentos que queremos seguir haciéndolo crecer. Así que si ella se va a estar acercando de igual manera que entiendo yo que va a poner una lista afuera para que ustedes se puedan apuntar para 2 cosas. Una de ellas es para poder traer alimentos que se puedan guardar aquí en el centro ADRA para en cualquier necesidad poder ayudar a nuestros hermanos, tanto sea de la iglesia como las personas de la comunidad. Ese es el plan de ADRA. El ADRA es ayudar a todo el mundo que esté en necesidad. Ella se va a estar acercando a ustedes, de igual manera usted se puede acercar a ella para que le pueda hacer llegar cualquier donación. También queremos queremos saber quién de ustedes, de aquí de la iglesia, le hace falta una mochila básicamente de primeros auxilios. De igual manera ella tiene más información. Si usted tiene interés en conocer lo que es la mochila de primeros auxilios, ella le puede ofrecer más información y de igual manera, como siempre, podemos ayudarnos los unos a los otros. ¿Bien? Dicho eso, queremos orar por la familia de esta semana. La semana pasada estuvimos orando por nuestra hermana Doralba y familia. Esta semana queremos estar orando por nuestro hermano Tony y su esposa Carmen, así que le pedimos que pasen por acá. Queremos estar orando con ellos. Y el Salmo 60, sí, pasen por acá sin ningún problema, queremos orar con ustedes. El Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Así que ahí donde estamos, tengamos una oración. Señor y Padre, ante tu presencia estamos en esta mañana, agradeciéndote el amor que has tenido con nosotros de traernos hasta aquí. En este momento te ponemos en tus manos de amor al hermano Tony, a su esposa, Señor, que ellos cada día puedan seguir buscándote a ti y que sus acciones puedan reflejarte a ti. Donde quiera que ellos se paren, que seas tú iluminándolos a ellos y llevándolos por el buen camino. Que donde quiera que ellos tengan una situación, un problema, ellos te puedan poner a ti por delante como solucionador y restaurador de las cosas. Bendíceles a ellos en su hogar, a su familia y, Señor, que cualquiera sea la situación que en este momento su vida le esté aquejando, tú seas allí interviniendo y cambiándolo todo para bien. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y las agradecemos. Amén. Esto es para ustedes. Dios los bendiga. Muy bien. Ahora vamos a la lección para esta semana. Me quedan unos cuantos minutos y voy a tratar de aprovecharlo lo más cabal posible. La lección para esta semana llevaba como título Sin descanso y ¿qué? Y rebeldes. Si lo fuéramos a resumir en 2 minutos, podríamos decir que el pueblo de Dios estaba en el desierto, todo lo que Dios le proveía a ellos, para ellos lo veían mal, y entonces en vez de estar bien, en vez de estar agradecidos, gracias Nancy, ellos estaban rebeldes ante las cosas de Dios. Nos comienza diciendo el sábado, el versículo para memorizar nos dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Las cosas que pasaron con ellos, de hecho la Biblia está escrita de tal manera que nosotros podamos leerla, comprenderla, estudiarla y de ahí seguir sacando información para nuestra vida en el 2021. ¿Por qué esto se supone que sea así? ¿Por qué es así? Porque hay un versículo en la Biblia y la palabra nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz. Así que si es viva y eficaz, algo que está vivo, que no está muerto, es algo que prosigue. Así que en ese caso, en este caso, 1 Corintios dice que se escribió para que hoy leyéndolo a nosotros sepamos cómo conducirnos en este momento que estamos viviendo. Si seguimos leyendo, el sábado nos hablaba de que, y esto lo hemos visto en videos y todo, de que algunos animales presienten las vibraciones minutos antes de que suceda.
hace unos años atrás, yo no sé cuántos de ustedes, este video yo lo vi bastantes años atrás, un terremoto que hubo en Japón. Ese terremoto que hubo en Japón, el video que vi era un perrito que 2 horas antes de que pasara el terremoto, el perro estaba como loco, corriendo de un lado a otro. Y entonces, en ese momento, pues obviamente las personas que ya llevaban tiempo estudiando y conociendo esto saben cuál es ese motivo. Pero nosotros, que no estamos posiblemente tan agudos en ese sentido, pues lo que hacemos es que lo dejamos pasar. No nos damos cuenta, lo dejamos pasar y realmente no le prestamos mucha atención. Y ese era el enfoque de este sábado, diciéndonos que a veces nosotros no estamos tan certeros allí, viendo las cosas que Dios ha puesto para que nosotros aprendamos de ellas. El domingo ocurre que mientras estaba el pueblo de Dios en el desierto, se estaban quejando ¿de qué? Del maná. Estaban quejando de que ya tenían el maná hasta aquí. Y decían, ya no soporto maná. Maná por la mañana, al mediodía, por la noche. Maná de escabeche. Maná mira, ya estaban hastiados. ¿Y qué pidieron ellos? Carne, querían scallops, querían prime steak. No, estaban pidiendo carne vegetal. Lo que estaban pidiendo era carne. Pero no estaban pidiendo carne porque tuvieran simplemente ese deseo, sino que ellos estaban diciendo, oye, en Egipto nosotros nos dábamos las arteras del año. Y en ese momento que nos dábamos las arteras del año, aquí no nos estamos dando esas arteras. Así que queremos poder, aquí hay 2 espacios, o aquí hay 4 espacios. Muy bien. Si no, yo sé que ya mismo van a estar trayendo más sillas. Queremos carne, queremos que nos den carne. Y se asqueó Dios también. Pero ustedes se imaginan esta situación donde ustedes le están dando todo. Visualícense en esta situación. Ustedes no tienen que hacer nada. A ustedes le dan todo. Ustedes no tienen que estar simplemente esperando que caiga el maná. Ustedes lo recogen, ustedes se hartan. Porque el maná no caía, no, te voy a dar esta porción. No, era maná y estaba ahí a millón. ¿Qué sucede? ¿O qué pasa aquí? Que ellos se asquearon de tal manera que querían carne. ¿Y Dios le dio qué? Carne. Entonces envió carne. Y si seguimos leyendo en la Biblia, vemos que era tanta la carne que Dios dijo, yo les voy a dar suficientemente carne para que ustedes no tan solo coman, sino se les salga por las narices y les apeste y les asquee tanta carne. Porque en esta área no. Dice que a la vuelta redonda caían pájaros y ellos tenían que recoger eso, porque eso es lo que ustedes querían, ¿verdad? Ustedes querían carne, pues ahí está la carne. Pero esa rebelión, luego de eso, nos damos cuenta que no era simplemente por la carne. Era una rebelión directamente con Dios. Era un acto terrorista contra Dios. Y en ese momento Dios le dice a Moisés, necesito que consigas 70 ancianos. Y esos ancianos nos llevan al próximo día, que lo encontramos el lunes. Están los 70 ancianos y se iban a encargar ¿de qué? Los 70 ancianos se iban a encargar de lo que básicamente hoy es el ancianato en la iglesia. Llega una situación, un problema, llega donde el anciano y el anciano ¿qué? Trabaja con el asunto antes de llevárselo al pastor. ¿Por qué? Porque imagínense Moisés. Y no eran 2 personas que andaban con Moisés. Eso era muchísima gente que andaba con Moisés y todo el mundo viniendo donde Moisés día, tarde y noche. Ahí, mira, que fulano me miró mal. Mira, que fulano me picó la cabra ya. Mira, que fulano me cogió el maná. Mira, se cansa uno. Así que la distribución se hizo entre 70 ancianos y entre esos 70 ancianos estaba ¿quién? Miriam, que era la hermana de Moisés, y estaba Aarón. Pero Miriam y Aarón, María y Aarón, dijeron, oye, pero a Moisés se le dio esa oportunidad de poder escuchar a Dios, de poder trabajar con Dios, y a nosotros no. A nosotros sí, a nosotros se nos dio la oportunidad. ¿Cómo va a ser que a él solamente se le esté dando? Es más, ¿y por qué trajeron otras 68 personas? Si con nosotros 3 estábamos bien. Y empezaron a criticar no tan solo a Moisés, sino también empezaron a criticar a la esposa de Moisés.
Empezaron a decir, no, porque mira, ella es de Madián, en vez de conseguirse una de acá. Y seguimos leyendo para adelantarnos en el tiempo. Nos dice que se le dio algo, se le dio una enfermedad a María, la cual fue la lepra. La lepra, si lo fuéramos al punto, a ese instante de ese histórico, la lepra era tu sentencia de muerte. Una vez tú eras leproso, olvídate de tu familia, olvídate de todo, tú vas a estar enajenado, tienes que estar lejos de la ciudad. La lepra, se te caían cantos de piel, se te podían caer miembros, así que no era algo lindo. Y como eso era algo que no era sanitable, no era algo saludable para nadie, y como la lepra se pegaba, por lo tanto, lo que hacían era que vete para allá. A María, como castigo, se le da esta lepra, pero a Aarón no se le da, y nos explica la lección por qué no se le da a Aarón. Aarón era el sacerdote en ese momento, y su familia, su linaje era de sacerdotes. En el momento en que Aarón cayera en lepra, no había sacerdocio allí. Por lo tanto, esto no podía pasar. Pero tenemos que resaltar algo muy importante. Cuando Aarón vio que su hermana tenía lepra, ¿qué pasó con Aarón? Empezó a interceder, no tan solo, no, espérate, no, mira, no me le hagas eso a ella. Y Moisés también empezó a interceder por ella. Nos dice aquí algo bien importante que quería leer y lo había pasado por alto. El don profético no es una arma que se utilice para ejercer más poder. Moisés estaba bien preparado para el liderazgo porque había aprendido a depender en forma extrema de Dios. Aarón ya desempeñaba ese trabajo, por lo tanto la lepra no era para él. Más sin embargo, vemos que Aarón suplica por María y vemos a Moisés que intercede por ella. Y esa es la actitud, la última oración del último párrafo del lunes nos dice que esa es la actitud que Dios quiere con su pueblo. Así que, hermanos, algo muy importante que debemos sacar de esta oración es que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos interceder por los demás. La Biblia nos dice que oremos los unos, ¿por qué? Por los otros. No nos dice ora por ti, solamente por ti. Dice intercede también por los otros. Abajo hay una pregunta que nos dice ¿cuánto mejor sería nuestra iglesia y nuestra vida espiritual si en lugar de quejarnos intercediéramos en favor de nuestros líderes, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos? No la tienen que contestar. Lo que sí hay que saber es que hay algo que se llama el elegido de Jehová. Y cuando Jehová escoge una persona, nosotros no somos quienes para decir que Dios se equivocó. Pero en ocasiones nuestra humanidad comienza a resaltar, a resurgir, comienza a levantarse y comienza a decir, no, Dios, tú te equivocaste, porque ese pastor no me gusta cómo predica. No, tú te equivocaste porque ese pastor no me visita. Y comenzamos no a llevarlo al plano donde se supone que lo llevemos, sino que comenzamos a decirle, Dios, te equivocaste. Pastor, Dios lo bendiga, el mejor pastor que hemos tenido en esta iglesia. Pero a la espalda estamos murmurando. Y nos invita a Dios a no irnos en contra, y estoy utilizando el pastor como ejemplo, obviamente puede pasar con el departamento de mujer, con lo que sea. Pasamos al martes y al miércoles corrido. Los israelitas finalmente llegaron a la frontera de Canaán y enviaron a 2 espías. Entre esos 2 espías, los más reconocidos son ¿quién? Josué y Caleb. Josué y Caleb le dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos ganar eso. Dios nos prometió eso y vamos a ganarlo si vamos con Él. Si vamos de parte de Dios, vamos para allá. Pero los otros 10 espías dijeron, no, mano, no, la gente es muy grande. Nos van a dar 4 patas y nos van a sacar de allí. No vale la pena, no debemos estar allí. Y llegó hasta el nivel donde ellos querían apedrear a esos 2 espías por el simple hecho de que ellos no estaban a tono con lo que los otros 10 decían. La diferencia es que cuando Josué y Caleb vieron lo que había, dijeron, mira, allí fluye leche y miel, allí las uvas son como 2 bolas de baloncesto, allí es donde Dios nos prometió porque de verdad nos vamos a hartar. Esta gente no lo veía así, porque su confianza no estaba puesta en Dios. Ellos eligen, aquí nos dice, eligen llorar, murmurar, antes de marchar y gritar victorias. Las cosas van de mal en peor. La súplica desesperada que dice, no seáis rebeldes contra Jehová, es desoída y toda asamblea se prepara para apedrear a sus líderes.
A grandes voces, los espías infieles denunciaban a Caleb y a Josué y se elevó un clamor para pedir que se le apedreara. De repente las piedras cayeron y en ese momento se dieron cuenta que estaban ante la presencia de Dios. Y la última oración de Patriarcas y Profetas, página 352, 353, dice: las espías que trajeron el informe perverso se arrastraron aterrorizados con respiración entrecortada en búsqueda de ¿qué? De sus tiendas. Eran tan guapitos para frontear ahí, decían, los vamos a matar, pero cuando Dios apareció e intercedió por ellos, volvemos a ver por segunda vez intercesión, dijeron, no, ¿sabes qué? Yo me voy para mi caseta, allá yo estoy tranquilo, allá está mi sleeping bag, allá yo tengo mis snacks, allá yo me voy a quedar tranquilo, que Dios se quede con ellos aquí, yo estoy lo más tranquilo por acá. Miércoles nos habla de un intercesor, ya lo vimos, Moisés se convierte en intercesor y lo vemos a lo largo del Pentateuco, de los primeros 5 capítulos, vemos a Moisés como intercesor y ahí podemos entender que esa era la imagen que el pueblo tenía que ver de Jesús. El pueblo, por medio de Moisés, físicamente iban a entender el trabajo que iba a hacer Jesús. Moisés no era más grande que Jesús, pero se le dio esa premisa para que ellos pudieran ver y entender que el trabajo que estaba haciendo Moisés era el trabajo que Jesús iba a hacer más adelante. El pueblo de Dios no entra, ya entonces vamos al jueves y al viernes. La palabra clave de jueves y viernes es presunción. Y le digo porque me quedan 3 minutos y en 3 minutos yo le voy a explicar a cuestión sencilla lo que es la presunción. Y lo dije el sábado pasado y lo voy a utilizar hoy. Hace un tiempo atrás, un hermano que yo escuché, yo diría hace unos 20 años atrás, escuché a un hermano decir, a mí que me estornuden en la cara, porque a mí ese virus no se me va a pegar. La presunción es la acción de decir que queremos que Dios haga porque yo quiero que Él lo haga. Porque yo quiero que Él lo haga cuando yo quiero porque sí. Como nosotros muchas veces hemos estado en presunción cuando nos tiramos a hacer cosas malas y después decimos, tranquilo, que Dios me va a cuidar. Nos metemos por un lugar donde, no, Dios va conmigo. Y cambiamos lo que es la fe y la confianza en Dios. Y aquí nos dice que es el engaño de Satanás de que nosotros podamos entender lo que es la fe. Así que nosotros estamos siendo engañados creyendo que andamos de parte de Dios simplemente porque mis fuerzas son lo suficientemente fuertes para lograrlo. La presunción es costosa, la presunción conduce a la muerte. Con mucha frecuencia el miedo alimenta la presunción porque tenemos miedo a algo, tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos. Por último, viernes nos dice, la fe no va en ningún sentido unida a la presunción. La presunción va en contra de lo que es la fe. La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es confiar en Dios, en que Dios lo puede hacer. La presunción es cuando yo digo, Dios lo va a hacer porque yo digo que lo haga, porque yo quiero que lo haga. Por eso es que nosotros, y esto no viene mucho al caso porque no está aquí, pero lo voy a decir, por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar cuando escuchamos por ahí, yo declaro sanidad para tu vida, yo declaro que va a pasar esto. Porque en Joel nosotros escuchamos y leemos que nosotros, en Joel y en Santiago también lo leemos, vamos a usar la de Santiago que dice que nosotros no podemos decir yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, sino tenemos que decir si Dios así lo permite. Por último, la fe verdadera tiene fundamento en las promesas y las provisiones en las Escrituras. La presunción indujo al pueblo a transgredir su ley, creyendo que su gran amor lo salvaría de las consecuencias del pecado. Por último, y con esto termino para orar, hermano, tenemos que tener cuidado con la presunción. Todos hemos caído en eso en algún momento de nuestra vida. Y lo que falta y lo que está por venir nos va a seguir sucediendo. Pero la mayor forma y la mayor, diría yo, la mayor conexión que podemos tener con Dios es en el estudio de su palabra. Si es un así dice Jehová, tira para adelante, que eso va, porque así lo dijo Jehová. Pero si es porque Jules López dijo que esto va a pasar, no te tires, que está llanito y te puede acocotar. Oramos. Señor y Padre,
Ya no queremos ser presunciosos. Ya no queremos pensar que nosotros tenemos todas las fuerzas para hacer las cosas. Ya queremos dejar de ser rebeldes. Es por eso que venimos ante tu presencia y pedimos que nuestro corazón de piedra tú lo puedas cambiar en un corazón de carne. Y más aún, puedas darnos el entendimiento y la sabiduría para en los momentos de dificultad poder levantar los ojos al cielo y reconocer que tú estás presente allí. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Uno, dos. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. Antes de pasar a las alabanzas, vamos a tener una oración por los diezmos y las ofrendas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por permitirnos llegar a tu casa para alabarte y glorificarte. Señor, bendice los diezmos que han sido entregados, Señor, que lo que queda en nuestros bolsillos lo podamos utilizar con sabiduría. Bendícenos y cuídanos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de comenzar, quería leerle el versículo Hebreos 3:4 que dice: porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Amén. Esta mañana le damos una cordial bienvenida a todas nuestras visitas. Estamos muy contentos de que estén con nosotros en la mañana de hoy. Queremos hacerlo sentir en casa y qué mejor que compartir en la casa de nuestro Dios, ¿verdad? En este momento les pido que se pongan de pie. Vamos a comenzar cantando Bienvenidos a adorar. Y para quienes nos visitan, en la segunda vez que repetimos, nos saludamos así a todos para que todos nos puedan ver y sentir ese calorcito. Bienvenidos a adorar, bienvenidos a la casa de Dios. Quiero decirte hoy de corazón que eres bienvenido. Es el día del Señor, santo sábado de adoración. El gozo que hay aquí se puede sentir porque somos sus hijos. Quiero decirte hoy de corazón que Cristo nos reunió. Ahora vamos a dar una vueltita así, vamos a mirar a todos nuestros lados y nos vamos a decir hola, nos vamos a tirar besitos. Bienvenidos a adorar, bienvenidos a la casa de Dios. Quiero decirte hoy de corazón que eres bienvenido. Es el día del Señor, santo sábado de adoración. El gozo que hay aquí se puede sentir porque somos sus hijos. Quiero decirte hoy de corazón que Cristo nos reunió.
quiero honrarte, Señor, pues quiero honrarte, Señor. Por último, vamos a estar entonando las notas del himno 241. Himno 241. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. El Señor les bendiga. Oremos. Amado Dios, gracias te damos por un sábado más de vida, Padre. Gracias porque nos da la oportunidad de venir a adorarte y a santificar tu nombre, Padre. Gracias por esta iglesia que está llena, está bonita. Gracias por cada uno de los hermanos presentes y gracias por aquellos que nos están escuchando mediante las redes sociales, Padre. Gracias porque en este día podemos reconocer que eres nuestro Creador y nuestro Redentor. En este día, Padre, te presento el ministerio de la mujer y sus días de oración que están teniendo. Bendice a cada madre representada en ese ministerio y las madres que están aquí presentes y que nos están escuchando. Bendice a sus hijos, aquellos que están aquí en nuestra iglesia y en los que no están.
sabemos que tú los vas a traer. Te damos gracias y te pedimos una bendición especial por Rebeca, la hija de Alexandra y Michael, que cumplió 10 añitos. Bendícela en su vida, en sus estudios y en su vida personal, y manténla humilde como ella es, con esa sonrisa especial, y protégela, Padre. También te queremos pedir por el centro de influencia que se está llevando a cabo allá en Samaipata, en Bolivia. Pidieron oración porque hay una situación que se está llevando allí donde se entiende que hay una pelea entre el enemigo y Cristo Jesús. Padre, para que tú bendigas ese proyecto y se pueda seguir llevando a cabo, y que todo sea para tu honra y tu gloria, pero que sea sobre todo para tu voluntad, Padre. También te presento a esta iglesia en general, a cada familia representada aquí y a aquellos que nos están escuchando también. Una protección especial para cada uno. Te ponemos en las manos cada ministerio de la iglesia. A la familia pastoral, bendícelo, protégelo y cuídalo y síguelo dirigiendo para dirigir tu iglesia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, familia. Primero quiero, se les entregó una hojita, ¿verdad? Que fue lo que mencionaron hace un ratito sobre lo de Adra, sobre la mochila, ¿verdad? Es el documento que se les entregó. Por favor, una petición especial, una vez concluya el tema, ¿verdad? Antes de irse, por favor, necesitamos que llenen la hojita y se la entreguen a Bersaida. ¿Okay? Una petición, ¿verdad?, especial. Bueno, me alegro verles, que la iglesia esté llena. Un saludo especial para cada uno de ustedes, para los miembros de iglesia, y en especial queremos saludar a aquellos que nos visitan, que nos acompañan en el día de hoy. Tenemos al pastor y profesor Sebastián, mi profesor, así que un placer para mí poder estar aquí, y aquí a su familia. Tenemos al pastor Jafet también por allá. Le damos un saludo, un cordial saludo, y tenemos una familia aquí. ¿De dónde nos visitan? De Texas. Pues esta es su casa. Bienvenido. Las puertas están abiertas. Aquí todos son bienvenidos. No se me queda. Tengo a Guillermo, pero Guillermo ya es de aquí. Guillermo es de aquí, es de la casa. Así que pues un cordial saludo para todos. El Señor me les bendiga. Vamos a prender esto por aquí. El tema de hoy se titula CARB. Son un acrónimo, ¿verdad? Y yo no vengo aquí a hablar de carbohidratos, ni simple, ni compuesto. Eso yo se lo dejo a Tomás. No está por aquí, pero míralo ahí. Eso yo se lo dejo a Tomás. ¿Ok? Todos sabemos que desde cuando surgió el pecado, la naturaleza humana está inclinada al mal. Y estamos viendo con esto de las noticias que cada día las cosas se están poniendo peor. La palabra de Dios, las profecías nos dicen que para el tiempo del fin, que ya estamos cerquita, las cosas se van a seguir poniendo aún peor. Y vemos que las personas hoy día no quieren reconocer su pecado. Tampoco se quieren arrepentir de sus actos. Por lo tanto,
En ese acrónimo, la última palabra, la última letra es la B, que significa bendición. Y hoy vamos a estudiar qué tres elementos, qué tres cosas tienen que ocurrir en nuestra vida primero para que podamos recibir la bendición de Dios. ¿Okay? Y comenzamos. La primera letra de ese acrónimo es la C, que es confesión. Confesión, según el diccionario de la lengua española, significa una declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Y en Proverbio 28:13 nos dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Alcanzará el perdón de Dios. Para nosotros poder recibir el perdón de Dios se tienen que llevar a cabo esos dos elementos: confesión y apartarnos. ¿Verdad? Ya ese es el apartarnos, es la segunda parte del acrónimo, ¿verdad? Pero tiene que existir esos dos elementos, no puede ser uno. No es pedir perdón, pero seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y entonces, hay dos tipos de confesión. Número uno, el reconocimiento. Reconocimiento donde yo tengo que públicamente reconocer a Cristo Jesús como mi Salvador personal, ¿verdad? Y sabemos que eso lo hacemos mediante el bautismo, ¿verdad? Abiertamente ante la iglesia reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Pero en Isaías 48:1 me dice que hay quienes confiesan la supremacía de Dios, pero dicha confesión no es sincera. Lamentablemente muchos reconocemos a Dios, reconocemos a Cristo, pero lamentablemente con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿verdad? Confesamos algo distinto. No es distinto. Sin embargo, en Romanos 14:11, Jesús dice que va a llegar el momento donde toda rodilla se doblará ante Él y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Alabado sea el Señor. El segundo tipo de confesión es la confesión de pecado. Levítico 5:5 dice: cuando te des cuenta de tu culpabilidad en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Y no es simplemente decirle a Dios: Señor, reconozco que soy pecador, perdón por mis pecados. No, el camino a Cristo nos dice que la verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. Por lo tanto, cuando yo me voy ante Dios a reconocer que yo soy pecador, tengo que ser un poquito más claro con Él. Tengo que decirle: pequé por esto y por esto. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no conocer nuestros pecados? Cuando no queremos reconocer nuestros pecados, número uno, no crecemos espiritualmente. Nos pasa que cometemos el pecado, el que sea, pero siempre queremos justificarnos de lo que estamos haciendo. ¿Verdad? ¿Qué nos pasa? Muchas veces nos pasa. ¿Ok? Cuando hacemos eso, no crecemos, ¿verdad? Espiritualmente. Estamos rechazando a Dios. ¿Por qué? Porque el único que tiene el poder para perdonar nuestros pecados es ¿quién? ¿Verdad que sí? Y por otro lado, estamos rechazando al Espíritu Santo, porque ¿cuál es la primera función del Espíritu Santo? Convencernos de pecado, ¿verdad que sí? El consejo para la iglesia nos dice que todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros del cielo,
serán vencidos por Satanás. Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a reconocer nuestros pecados y confesarlos, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado de confesar nuestros pecados? En primera de Juan 1:9 nos dice: pero si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y es justo. Y Él quiere perdonar nuestros pecados. Pero hay una condición. Es que confesárselos ¿a quién? A Él. No hay nadie en el mundo que tenga la capacidad y la autoridad de perdonar nuestros pecados. Ningún ser humano, ningún sacerdote, ningún pastor, nadie tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Solamente entre Dios y el ser humano, quien está intercediendo por nosotros es Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, hay 3 tipos de pecados. Está el pecado de carácter privado, que es cuando yo lo cometo solito, en mi cuarto, encerradito, o en cualquier parte, donde no hay testigos, ¿verdad? Ese tipo de pecado, pues yo tengo que confesarlo con Dios, ¿verdad? Y ser específico en el pecado que cometí. Está el pecado en público, ¿verdad? Si estamos todos aquí y yo cometí un acto, pues ese pecado yo tengo que reconocerlo. Si lo cometí públicamente, ¿cómo lo tengo que reconocer? Públicamente también, pero se lo tengo que confesar a Dios primero y luego públicamente. ¿Okay? Y el tercer pecado, al prójimo. Si yo a José lo hice pecar, ¿verdad? Si lo inducí a que él fuera desobediente, si traje discordia con José, con Gladys, ¿verdad? Todo ese tipo que yo lo induje a él a que él se comportara y cometiera ese pecado, pues mira, reconocer ante Dios mi pecado, pero también tengo que pedirle perdón a él. ¿Ok? Así que, dicho esto, una vez confesamos nuestro pecado y que ese pecado sea de manera específica, pública o directa, ¿verdad? Entonces tiene que venir la segunda parte, que es el arrepentimiento. Y hay 2 tipos de arrepentimiento. Está el arrepentimiento solito, que es el arrepentimiento parcial, el arrepentimiento temporero, en el que nos arrepentimos, pero pasado el tiempo X, puede ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses, vuelvo y cometo el mismo pecado por el que supuestamente me arrepentí. Pero entonces está el otro arrepentimiento, que es el verdadero arrepentimiento, que nos dice que es odiar, aborrecer tanto el pecado cometido que produce en mí un cambio tan grande en mi vida que hace que no vuelva a cometer ese pecado. Y ese es el arrepentimiento que todos nosotros debemos enfocarnos, ¿verdad? Pedirle a su Santo Espíritu que nos ayude a que cuando nos arrepintamos de nuestro pecado, que sea verdaderamente genuino. ¿Sí? Y el ejemplo de esto lo podemos encontrar en Pedro. Pedro, cuando negó a Cristo, tuvo 3 sentimientos: el sentimiento de dolor, sentimiento de frustración y un sentimiento de arrepentimiento. Y esos 3 sentimientos fueron los que lo llevaron a él
a tener un cambio en su vida, no solo un cambio en su forma de actuar y de pensar. A tal nivel de que cuando ocurrió esa segunda oportunidad a Pedro de volver a negar a Cristo, él no lo hizo. En Hechos 4 del 17 al 19, toda esa historia nosotros la sabemos, donde los fariseos trataron a Juan y a Pedro de que no predicaran más sobre Cristo, ¿verdad? ¿Cuál fue la contestación de Pedro y de Juan? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro tuvo una segunda oportunidad. Él pudo haber negado a Cristo nuevamente, pero no lo hizo. No lo hizo porque hubo un arrepentimiento genuino en él. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos lleva al arrepentimiento? La paciencia de Dios y la bondad de Dios. Este texto lo conocemos muchísimo. La paciencia de Dios, segunda de Pedro 3:9. En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y lamentablemente, muchas personas se han alejado de la iglesia. Han dejado de creer en lo que han creído por esto. Porque tal vez llevan muchísimos años en la iglesia escuchando Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene. Y ya han pasado 40 años y Cristo viene, y Cristo no viene nada. Se desaniman, se alejan. Pero sin embargo, si Cristo viniera hoy, tal vez muchas personas se pierdan. Y Dios ha sido paciente contigo y conmigo para que nosotros tomáramos la decisión que tomamos. Por lo tanto, Dios sigue siendo paciente para aquellos que hoy todavía no han tomado su decisión. La bondad de Dios, Romanos 2:4, dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hermano que me estás escuchando por las redes, hermano que estás aquí, si hay alguien que todavía no ha tomado esa decisión de entregarle su vida a Cristo, todavía la puerta de la gracia está abierta. Dios todavía está siendo bondadoso, está siendo tolerante y está siendo paciente contigo para que tú tomes esa decisión. Lo que el mundo ofrece, ya tú lo has probado. Y sabes que eso no te conduce a nada. Si no has probado a Cristo, yo te invito en el día de hoy a que le des la oportunidad. Y no te vas a arrepentir. ¿Sí? Ahora, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, está condicionado, ya hemos visto, ¿a qué? A la confesión de pecado y al arrepentimiento. Ahora, ¿qué nos impide a nosotros arrepentirnos? Número 1, el orgullo. Y ese es el peor. Por ahí fue que empezó el pecado en el cielo. El orgullo es lo que muchas veces nos impide a nosotros poder reconocer nuestros pecados. Nos impide acercarnos a nuestro prójimo y decirle perdón. Fallé. No debí actuar ni decir esto. El orgullo. Al hijo pródigo le fue necesario echar a un lado el orgullo y ser humilde para poder reconocer su pecado, para reconocer que mató a su padre en vida
e ir donde su padre y pedirle perdón. Le fue necesario abandonar su orgullo y abrazar la humildad. Vamos a saltar este. El segundo elemento que nos impide arrepentirnos es la influencia de los deseos pecaminosos. Y todo el mundo, todos estamos, nuestra naturaleza es inclinada ¿a qué? Al mal. ¿Verdad? Esos deseos pecaminosos siempre están en nuestra vida. Todos tenemos, como decimos, de qué pata cogíamos. Todo el mundo sabe cuál es tu debilidad. Y esos deseos pueden ser el alcohol, pueden ser las drogas, puede ser la alimentación, puede ser Netflix, puede ser, póngale el nombre que tú quieras. Todo el mundo aquí tiene, y pecado es pecado, no hay uno más grande que otro. Así que se crea que porque aquel roba y yo no, yo soy más santo que aquel, no. Porque aquel roba, pero yo cometo tal vez otro tipo de pecado. Y la palabra dice que el que infringe una ley, ¿verdad? Se hace culpable ¿de qué? De todo. Y para Dios, pecado es pecado y todos son iguales. Que el Señor nos ayude a poder vencer nuestros deseos que están inclinados hacia el mal. ¿Okay? El otro elemento que nos impide poder arrepentirnos es la tardanza para hacer una decisión. Y lamentablemente todos aquí hemos pasado por eso. Todos aquí hemos pasado por eso. Y se te acercan y te preguntan, ¿y cuándo te vas a bautizar? Un día de esto. Cuando arregle mis cuentas con Dios. Cuando... O sea, yo soy demasiado pecador y tengo que dejar de hacer unas cositas. Miren, no vas a arreglar tu vida nada. No las vas a arreglar. La decisión la tienes que tomar y tomarla hoy. De entregarle tu vida a Cristo. Que la sangre de Cristo sea la que te limpie de tus pecados. Que el Espíritu Santo sea el que te guíe, que cambie tu carácter y que día a día vas a ir mejorando. Pero si vas a esperar a tomar tu decisión pensando en que por ti mismo vas a arreglar tu vida, nunca vas a tomar la decisión. Y va a llegar el momento en que así como la puerta del arca de Noé se cerró y se le dio la oportunidad por más de 100 años a esas personas de que se arrepintieran, lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando la puerta de la gracia llegue el momento, se va a cerrar, no tomaste tu decisión y te costó tu vida eterna. El camino a Cristo dice, quienes no han humillado sus almas delante de Dios, reconociendo su culpa, no han cumplido todavía la primera condición de la aceptación. Si no hemos experimentado ese arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, y si no hemos confesado nuestros pecados con verdadera humillación de corazón y quebrantamiento de espíritu, aborreciendo nuestra iniquidad, entonces nunca hemos buscado verdaderamente el perdón de nuestros pecados. Y si nunca lo hemos buscado, nunca hemos encontrado la paz de Dios. La única razón por la que no obtenemos la remisión de nuestros pecados pasados es que no estamos dispuestos a humillar nuestro corazón y cumplir con las condiciones de la palabra de Dios. La palabra de verdad, bueno, la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no queremos arrepentirnos ni recibir el perdón? Cometemos el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo. Mateo 12:31 dice, por tanto os digo,
todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mi esposa y yo estamos leyendo este librito. No sé cuántos de ustedes lo tengan. Se llama Hijo vuelve a casa, de Alejandro Bullón. Mira qué chiquitito es. Para el que le gusta la lectura se lo puede leer en media hora, 1 hora. Y bien estudiado, pues un par de horas. Pero esto es una joya. Una joya. Y dice, y de verdad que me gustó y lo estoy trayendo porque me ayudó a entender un poco más lo que significa el perdón imperdonable. Nos dice aquí, el dolor que sentimos en el corazón cuando comenzamos a recorrer caminos equivocados es la voz del Espíritu Santo. Y aquí todos hemos pasado por eso. Desde jovencitos, desde que estamos en la adolescencia, aquellos jóvenes, universitarios, adultos, todos hemos pasado por eso. Cuando te invitan para una fiesta o para cualquier otro lado y rápido tú sientes ese calor dentro de ti y decir, ay, yo no quiero ir para allá. De verdad que yo no quiero ir para allá. Y las amistades metiéndote presión para ir, y tú, yo no quiero ir para allá, no tengo ganas de ir para allá. Mi hermano, eso es, ¿qué dice ahí? La voz del Espíritu Santo hablándote. Y sepa usted, jóvenes que me están escuchando, y adultos también, porque nos aplica a todos, si no lo escuchamos y decidimos ir, no hacerle caso a esa voz que tú estás escuchando, dice aquí que el dolor disminuirá poco a poco hasta dejar el corazón endurecido. No hay más dolor ni sensibilidad. Y eso es lo que la Biblia llama el pecado contra el Espíritu Santo. Y el libro continúa diciendo, a pesar de nuestros errores, de nuestra osadía, rebeldía contra la voz del Espíritu, Dios continúa amándonos. Entonces, si es así, ¿por qué no perdona el pecado contra el Espíritu Santo? Dice, no porque Él no quiera perdonarlo, sino porque el ser humano llega a cometer ese pecado, no siente que está haciendo mal. Todo está bien para él. No hay nada que le duela, nada que lo conmueva. Ya no escucha la voz de Dios suplicando a su corazón. En consecuencia, vive anestesiado en su pecado. Y termina diciendo, no siente necesidad de arrepentimiento. Él no cree que va por mal camino. Ya no pide perdón, porque no siente necesidad de él. Y Dios no puede forzar al ser humano a aceptar el perdón. El pecado contra el Espíritu Santo es imperdonable, no porque Dios no lo quiera perdonar, sino porque el ser humano no quiere el perdón. Que Dios nos ayude a poder seguir escuchando su voz. Y si la hemos dejado de escuchar por consecuencia de nosotros mismos, de no hacerle caso, doblar rodillas y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que comience de nuevo a hablarnos. Que eso es sumamente importante. Que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. ¿Eh? Y ya, habiendo confesado nuestros pecados, habiendo arrepentirnos verdaderamente, habiendo reconocido a Cristo como nuestro Salvador, entonces comienza esa tercera etapa, que es donde Dios empieza a restaurarnos. Y la restauración es una modificación de una cosa
para ponerla en el estado o en estimación que antes tenía. Restauración es el regreso de algo o alguien a su estado original. Y el mayor ejemplo, ahorita mencionamos a Pedro, y ahora el mayor ejemplo de esto lo podemos ver en Zaqueo. ¿Verdad? Todo el mundo conoce la historia de Zaqueo. Zaqueo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, reconoció a Cristo, reconoció que sus hechos estuvieron mal. Y él le dijo a Cristo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con su impuesto, le devolveré 4 veces más. El deseado de toda la gente nos dice: no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. O sea, si no hay un cambio, ese arrepentimiento no es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. La santidad es integridad para con Dios, es la entrega total del corazón y la vida para que en ellos residan los principios del cielo. ¿Cómo podemos saber que la justicia de Cristo fue la que ocasionó de que Zaqueo tuviera una transformación en su vida? Sencillo. ¿Cuántas veces él dijo que le iba a devolver a alguien si lo haya estafado? 4 veces. La ley que Dios le dio a Moisés y que se le fue dada al pueblo nos dice que aquella persona confesara el pecado que cometió y compensara enteramente el daño, y añadirá sobre ello ¿qué? La 5ª parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Zaqueo tenía la obligación de devolver 1/5 parte de lo que le robó a esa persona. Sin embargo, él dijo que le iba a devolver ¿cuánto? 4 veces lo que le robó a esa persona. ¿Hubo un cambio o no hubo un cambio en Zaqueo? ¿Hubo un arrepentimiento genuino o no hubo un arrepentimiento genuino? Y por último, cuando hay una confesión de pecado, hay un verdadero arrepentimiento, Dios comienza a restaurarnos y entonces viene la bendición de Dios. Ahora, reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Confesamos que somos pecadores, pero reconocemos los pecados específicos. Nos arrepentimos genuinamente, ¿verdad? Pero ahí no lo es todo. No lo es todo, porque entonces nos dice aquí la palabra de Dios: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Tercera condición para recibir la bendición de Dios: que ames al Señor tu Dios. Y yo pregunto, si yo vengo ahora, traigo a un vecino de mi casa y te lo traigo y te lo presento: Eri, mira, fulano está, ya tú le vas a decir: ay, te amo, qué lindo. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? ¿Cuándo tú logras amar a una persona? Cuando lo conoces, ¿verdad que sí? Cuando hay una relación con esa persona. Y esa relación es que a través del tiempo, donde tú logras entonces entrar en una relación con ella o con él, y se llaman, se buscan, comparten,
¿Verdad que sí? Y con el tiempo tú le coges un cariño especial a esa persona y entonces logras, yo de verdad que yo te amo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo podemos amar al Señor? La palabra nos ordena a que ames al Señor tu Dios. La única forma que podemos amar al Señor es relacionándonos con Dios. Y de la única forma que podemos hacer eso es mediante el estudio de la palabra. Él nos habla, Él nos dice cuál es su voluntad. Él nos dice lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y entonces ahí nosotros oramos. Entonces yo le hablo a Dios. Y entramos en esa intimidad, en esa relación, donde Él me dice, Él me habla y yo le hablo. ¿Ve? Pero sigue diciendo, y que cumplas sus mandatos, decretos y ordenanzas andando en sus caminos. El cuarto elemento, primero, confesión. Segundo, arrepentimiento. Tercero, que ames al Señor. Cuarto, obediencia. Obediencia. Y eso incluye hacer la voluntad de Dios. No la mía, la de Él. Y ahí fallamos muchísimo. Lamentablemente todos fallamos. En algún momento dado, fallamos. No escuchamos la voz de Dios. Creemos que estamos haciendo las cosas correctas, pero lamentablemente estamos yendo por el camino contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Y queriendo obedecer, desobedecemos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios, ¿qué? Te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Con esto termino. Dios quiere bendecirte. Dios es fiel. Y Él quiere perdonarte tus pecados. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero esa semejanza la perdimos con el pecado. Y hoy Él te está invitando a que tú regreses a Él. A que tú tomes la decisión correcta. A que tú puedas reconocer que eres un pecador. A que tú te apartes, a que tú abandones las cosas que estás haciendo mal hoy día. Él te está invitando a que tú entres en una relación con Él. En una relación íntima, en una relación diaria. No de un día, no de sábado, de todos los días. Cada día tenemos que ir de rodillas a donde Él. Y entrar en esa relación. Y Él quiere que tú obedezcas. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos la protección de Dios. Estamos, como decimos nosotros, por tu cuenta, estamos por nuestra cuenta. Dios no desea eso. Él te da el libre albedrío que tú escojas de hacer el bien o de hacer el mal. Él, por medio de su palabra, te dice las cosas que tú debes hacer. Pero si tú decides hacer lo contrario, esa es decisión tuya. Tal vez hoy tú estés cometiendo actos por desconocimiento porque no conoces a Dios. Pues hoy tu exhortación es a que lo busques, a que le des la oportunidad, a que lo conozcas.
y puedas saber cuál es la voluntad de Él para ti en tu vida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Gracias te damos por tu palabra, por tu mensaje. Reconocemos, Padre, que somos pecadores. Cada uno de nosotros que está aquí sabe cuáles son sus pecados que ha cometido. Sabemos que cada uno de nosotros tenemos que ir ante ti y reconocerlos de manera específica. Te pedimos, Padre, que saques de nosotros el orgullo para que nosotros podamos no solo reconocer nuestros pecados, sino abandonarlos y ir a donde aquellas personas que le hemos fallado, podamos ir y pedirle perdón. Te pedimos, Padre, que nos ayude a poder tener una vida íntima de relación contigo. Sabemos que el enemigo a veces nos desanima, pero te pedimos, Padre, humildemente que no nos suelte, que nos ayude a estar día a día en relación contigo, Padre. Es nuestro anhelo, es nuestro deseo de obedecerte, de hacer tu voluntad. También necesitamos abandonar nuestro orgullo, abandonar nuestros deseos pecaminosos para poder obedecerte a ti, para poder amarte a ti y hacer tu voluntad, Padre. En este día, Padre, pedimos una bendición especial. Hay una actividad en la tarde de la unión para los jóvenes. Te pido que tú bendigas esa actividad, Padre, que tu presencia esté allí y que dirijas a los líderes que van a estar a cargo de esa actividad y a todos los jóvenes que vayan a estar allí, Padre. Que tu presencia se pueda manifestar allí y que sea para tu honra y para tu gloria, Padre. Te presentamos el resto del día, Padre. Sabemos que cada uno tiene sus actividades, sus agendas, que podamos seguir, ¿verdad? Durante el día, poder llevar tu palabra, que las demás personas nos puedan conocer a través tuyo, que nuestra forma de pensar, de hablar, de actuar, te represente a ti dignamente, Padre. Bendice los alimentos que se vayan a consumir y dirígenos y guíanos a nuestro hogar y que tu presencia continúe con nosotros por el resto del día, Padre. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano.